avisando a todos los seguidores. Hoy voy a charlar con Gustavo, que me copó cuando publiqué el anuncio. Empezaron a llegarme mensajes tipo, es mi psicólogo, así que sería el psicólogo del pueblo de un montón. Re divertidos. Nos vamos a re divertir. Hola por Bray, Eli, Melu, Olis. Llegaron, Melanie. Hola Eli, tanto tiempo. Hoy tuvimos el primer encuentro virtual del curso que estamos haciendo junto con el libro. Y bueno, fue temprano, así que doble. Ahí llegó Gustavo, re puntual. Ahí me pidió acceso al toque, esto es al toque. Che, qué bueno, hace 1000 años que no te veo, Gustavo. A ver si entra. El vivo anterior fue muy... Hola, Gustavo. Buenas, ¿cómo estás, Carola? Muy bien, qué bueno verte. Qué bueno, realmente qué lindo vernos, encontrarnos ¿Cuánto, acá. cuánto hace que nos vemos? Años, años Sí, sí, enteros. alguna sí, pasada por la calle, sí, pero compartir una reunión o algo no hace rato. Che, bueno, tremendo agradecimiento por participar con esto, de darnos una hora de tu tiempo, o menos o más, no sé. Recontra gracias. Al revés, un placer para mí, muy agradecido por la invitación, Carola. Che, me gusta porque lo decía recién antes de que entres. Cuando puse el anuncio, empezaron a caer los mensajes. Es mi psicólogo, es mi psicólogo, es mi psicólogo. O sea, sos el psicólogo de todos los que nos siguen acá. Mirá, bueno, No podía hablar de eso. de eso no, no, no. No voy a decir, uy, el que se unió recién también, no, no voy a decir. Bueno, si alguien quiere confesar, es mi psicólogo, lo puede hacer en el chat. Vale, vale, vale. Qué copado, qué bueno. Bueno, un gustazo. Che, contanos un poquito a qué te dedicas. Porque yo te presenté como filósofo, como psicólogo. A ver. Sí, yo tengo una licenciatura en psicología de la UBA y hice un doctorado en filosofía en una universidad que está en Nueva York, que se llama New School University, hace ya bastante tiempo. Y siempre anduve ahí entre la psicología y la filosofía. Soy como bastante disperso en mis inquietudes. eh, ¿No? Dicen que el que mucho abarca poco aprieta. Bueno, tiendo como por ahí me lleva la curiosidad a sectores muy distintos. Pero bueno, me dedico a eso. Soy psicoterapeuta, eh, doy clase en la UADER, acá en Gualeguaychú y en Concepción del Uruguay. Eh, Sigo, digamos, uno no puede hacer con la vida, ¿no? Con las exigencias de la vida cotidiana todas las cosas que le gusta, pero trato de mantener la lectura, ¿no? Me lo autoexijo y me lo disfruto, pero también trato de tener una disciplina con la lectura. Eh, Después tengo estas cosas que surgieron con la pandemia, ¿no? Yo tengo un canal en YouTube donde eh, contaba algunos libros o algunas cuestiones teóricas, las discutía. Y bueno, y durante la pandemia surgió la idea de hacer un grupo de estudio en Zoom, así que esa es una de las actividades que también me gusta hacer bastante, que nos juntamos, vamos leyendo distintos libros y nos juntamos los sábados a la mañana a discutir por Zoom y está bueno porque se agrega, digamos, gente de habla hispana, pero de todos lados del mundo, de Japón, de gente que está en Holanda, en Estados Unidos. Ahora la otra vez es un chico que está en la Antártida, así que ya Qué tenemos interesante. banderitas en todos lados. Sí, muy divertido. Eh, bueno, así que ahí Buenísimo, anduvimos chicos. leyendo a Zizek y ahora vamos a leer a Platón, vamos así, cambiando. Me gusta, me copa, me copa. Bueno, ahí empezaron a confesar tus pacientes, empezaron a decir es mi psicólogo. ¿En cuanto? Me gusta, me gusta. Bien. Y yo, chocha, porque me agarro una hora de terapia gratis acá, copado. Te estoy explotando. Che, Gustavo, te voy a hacer una pregunta rápida, importante para mí. ¿Qué es jugar? Bueno, sabes que justo ayer salimos a caminar con mi compañera y le dije, tirame un centro porque tengo que hablar del juego y es muy difícil definir lo que es el juego. Ahí entonces, la verdad que mi compañera Sofía me tiró ahí algunos elementos, ella es docente, que me convencieron bastante y justo hoy estuve revisando a propósito de esto un libro que leí hace muchísimo, que no me lo acuerdo casi, pero lo fui a revisar, que lo debes conocer, que es el libro de Huizinga, que es un gran Lo autor tuve. de la
teoría del juego, Homo Ludens, y algunos de los elementos coincidían. Así que podemos empezar por ahí, por esa definición, un poquito como la armamos nosotros y también con la ayuda de Huizinga. En primer lugar, tiene que ver con la acción. O sea, el juego es actividad, no es pasivo, es activo. En segundo lugar, esa acción, como casi todas las acciones, ¿no? Esto es algo que es casi obvio y que es básico, pero igual es importante decirlo. En general las acciones, correr, comer, eh, a tratar de hacer sapito con una piedra en el río, dar un discurso, la actividad que sea, tiene una ubicación espacio-temporal. Es decir, ocurre en un lugar determinado del mundo, está localizada y además generalmente tiene un inicio y un fin. Entonces, es activo, está como contenida en un cierto espacio y tiempo, y después tiene algo que yo llamaría pautas. Digo pautas para no decir reglas, porque dentro de los juegos hay juegos distintos, y no es lo mismo jugar a la casita, a la mamá y el papá, que no tienen reglas en el sentido estricto, como tiene reglas el ajedrez, por ejemplo, pero sí tiene pautas, ¿no? Si vos te tocó ser la mamá, no podés hacer cualquier cosa en el juego de la casita, a menos que seas muy transgresor. Hay como unas pautas de cómo se juega un juego de ficción o un juego simbólico con otros chicos. Entonces, es activo, delimitado en el espacio-tiempo, tiene pautas. Estas pautas, Huizinga dice que tienen que ser como libremente aceptadas por los jugadores. Si te obligan, ya no estás jugando. Después el juego tiene un aspecto, esto no lo dice Huizinga, pero lo hablábamos con Sofía y yo creo que es así, tiene siempre un aspecto material. Si vos estás solamente pensando, no estás jugando. Sea que estés jugando a la mancha, al fútbol, que estés construyendo con los bloques, estás implicado con objetos, con tu cuerpo, o sea, hay una materialidad del juego que es indispensable. Otro elemento es que no tiene una utilidad inmediata, eso lo dice Huizinga también. Si estás trabajando, no estás jugando. Si lo haces para ganar plata, ya deja de ser un juego. Y después tiene un aspecto emocional, que es muy interesante y del cual solamente eso, los aspectos emocionales del juego podría ser tema para que hagas 5 vivos, ¿no? Porque es un tema enorme, pero lo más básico es que tiene un elemento placentero, ¿no? Generalmente uno supone que juega porque le gusta o porque lo disfruta, y que implica un cierto compromiso, un cierto entusiasmo. Eh, Como decía Nietzsche, con la seriedad con la que juega un niño, ¿no? Una cita que vos retomaste por ahí. Eh, la, eh, Esto no quita que pueda haber tensión en un juego, que uno la puede pasar mal. A veces hay peleas en los juegos sociales, ¿no? A veces la comunidad de jugadores se puede desarmar porque hiciste trampa o porque no me gusta o porque estoy perdiendo y no me lo aguanto, lo que sea. Pero muchas veces esa tensión se logra disipar o se logra reabsorber en el juego y entonces se vuelve a pasar, ¿no? Hay una descarga y se vuelve a pasar de la tensión o del displacer al placer. Con estos elementos creo que tenemos, no sé si una definición, pero como un encuadre del juego, ¿no? Esto es activo, es placentero, tiene pautas que son consentidas, no es útil, pero sí tiene un aspecto de implicación material y hasta te diría de transformación del mundo, y implica las emociones, por lo tanto, digamos, generalmente son placenteras, pero puede haber momentos de tensión y de displacer. Con esos elementos, yo lo que me puse a pensar, que esto es como un entrenamiento más de la filosofía, y esto sobre todo lo veíamos con un filósofo que se llama Wittgenstein, que habló mucho del juego y de los juegos de lenguaje, que él trataba de buscar como los casos paradigmáticos de cualquier cosa que estuviera hablando, los casos paradigmáticos y los casos limítrofes, ¿no? Entonces, jugar a la mancha en un recreo o jugar a la cocinita en el jardín o en tu habitación son casos bastante paradigmáticos, cumplen todas estas condiciones. Y después pensaba cuáles son los casos limítrofes, los que uno podría decir que son juego, pero ya algunas de las condiciones no se cumplen tan claramente. Un ejemplo sería, por ejemplo, apostar en el casino. Estás jugando cuando estás apostando.
Sin embargo, ya se empieza a como a derribar esa barrera que separa el juego de la realidad, porque está jugando por plata. Y lo que y esto va a tener consecuencias, ¿no? Está jugando, por ejemplo, para ganar dinero, para salvar. O un jugador de fútbol profesional. Está jugando al fútbol y muchos de los elementos lúdicos se mantienen, sin embargo, es su trabajo. Y si lo hace mal, lo pueden echar o va a tener otro tipo de consecuencias. Em, Pensaba en un tema que es apasionante, que es el del juego en los animales, ¿no? Porque muchas veces vinculamos al juego con lo social y con la cultura, pero los animales también juegan y juegan muchísimo. Entonces, un gatito que juega con el ovillo de lana. Bueno, ¿por qué? No se explica desde, por lo menos linealmente, desde una conducta adaptativa. No hay un propósito inmediato también ahí. Hay algo, habría que ver si hay algo como de simulación, ¿no? Si está jugando a que está cazando o no, o hay algo más instintivo de practicar ciertas conductas que tienen que ver con la caza o con la lucha. Eh, bueno, claramente puede haber juegos solitarios donde no esté el aspecto social, ¿no? El, el- el- no sé si hay reglas o si hay una pauta en un gatito jugando con, eh, con un ovillo de lana o en los primeros juegos de los bebés, por ejemplo, ¿no? El bebé que está, son los ejemplos de Piaget, de las reacciones circulares, ¿no? El bebé que empuja el móvil y disfruta viendo cómo se mueve el móvil, ya es juego, pero no sé si hay reglas o si hay pautas. Hay placer, sí, hay un placer que tiene que ver con el control, con la interacción con el mundo también. Está el aspecto material, pero tal vez no está la pauta, la regla. Bueno, Che, recién esto más o menos nombraste. como para ubicarnos. Sí. Sí, me encantó, me ordenaste la cabeza. Nosotros trabajamos mucho en esta movida que estamos haciendo del libro y los vivos y el curso sobre el juego en secundario y en la universidad. Y recién nombraste Ujú, dos cosas que quiero que charlemos desde tu mirada. Una es el tema del disfrute y otro el tema de la ujú. frustración. Entonces, vos que conocés la intimidad de un montón de personas, que no las podés nombrar, pero bueno, podés generalizar, ¿qué pasa con los jóvenes hoy con disfrutar, aprender a perder, aprender a tomarse el momento para hacer otra cosa que no sea lo serio de la academia? ¿Cómo ves eso vos? Mm, Disfrute y la frustración de los jóvenes. eh, no quiero arriesgarme tanto yo de cosas que no tengo una opinión muy formada, ¿sí? Em, Así, digamos, hay algo que se dice que es un poquito, que está en el aire, la idea de que vivimos en una sociedad donde hay poca tolerancia a la frustración o hay poca capacidad de frustración y de aburrimiento en general, ¿no? Donde lo que se busca es la gratificación inmediata, que las redes sociales, la compu y el celular nos la dan muy fácilmente. Eh, pero no quiero arriesgarme a sacar una conclusión sobre eso porque además habría que ver la investigación, ¿no? Habría que ver si es verdad que los jóvenes hoy tienen menos tolerancia a la frustración. Es muy fácil caer en una conclusión rápida ahí que muchas veces va a ser prejuiciosa. Ah, en mi época jugábamos con las bolitas y si perdías te la bancabas y ahora los chicos, ¿no? No sé. La verdad es que prefiero decir ahí que no sé. Perdón si no tengo una ¿No? opinión definida, pero la verdad es que no la tengo. Me gusta, me gusta. Y con respecto al disfrute, el disfrute en el aula, porque viste que nuestros juegos son de aula y con contenidos disciplinarios. O sea, te tenés que leer un texto X y yo te hago preguntas del texto y en vez de preguntarte, pregunta número uno, tal cosa, Ujú. te meto la pregunta dentro de un juego. Y el saber o no saber la Claro, pregunta te permite jugar, ¿no? Eso, ¿qué sí, opinas de eso? ¿Es juego sí, o no juego? Obligo a jugar sí, yo. claro. Eh, una de las características del juego, tal como se da, entre comillas, naturalmente, ¿no? Porque no quiero usar la palabra natural en sentido técnico, pero espontáneamente, digamos, porque el ser humano juega, no solamente juega en los animales, sino que hay juegos en el Homo sapiens en general, en todas en algunas culturas se juega más que en otras, pero en todas las culturas se juega. En todas las culturas parece que el juego es un elemento esencial
del desarrollo, no es un elemento prescindible. Incluso en animales, por ejemplo, en, eh, hay estudios con ratas en los cuales se priva a las ratas de la posibilidad de jugar. Y esas ratas, cuando son ratas adultas, tienen muchas más respuestas fisiológicas de estrés, viste que miden las hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina, etcétera. Tienen más respuestas de estrés que las ratas que sí tuvieron la posibilidad de jugar. Es decir, que eh, tenga que ver con la posibilidad de aprender conductas sociales, con la capacidad de regular emociones, pero esto que se da en mamíferos, entre comillas, menos complejos en sus conductas sociales, seguramente también es esencial para el ser humano y hay mucha teoría sobre esto, ¿no? Entonces, una de las características del juego, tal como se da espontáneamente, es la inmersión, el compromiso en lo que se llama el estado de flujo. Cuando vos estás sumergido en el juego, se suspende el mundo exterior, a veces si estás muy metido ni sabes cuánto tiempo pasó que estabas jugando, ¿no? Entonces, esto que se da espontáneamente es aprovechado, entre comillas, por otras prácticas, otros contextos que se montan sobre esta capacidad de juego de absorber al jugador, de captarlo, captar su atención e involucrarlo emocionalmente. Esto se hace desde sitios web o videojuegos, ¿no? Pero incluso en sitios, hay sitios web que están basados en esta teoría, lo llaman gamification, o sea, juguizar, no sé cómo sería. Aplicar Ludificación. En jueguis. nuestro libro lo explicamos. En Ah, nuestro bien, libro lo explicamos. Ludificación. perfecto. Bien, ludificación. Genial. Que sirve para esto, ¿no? Si yo convierto una actividad que no era lúdica, como un cuestionario, como vos decís, en un juego de preguntas y respuestas, logro el compromiso emocional. Habría que ver cuál es el aspecto que lo convoca al jugador. A veces puede ser la competencia. ¿Sí? No está mal, pero tenemos que ser honestos. Che, el chico se enganchó porque lo que quiere es que gane el equipo rojo y que pierda el verde. ¿Sí? O puede ser algún elemento de la adivinanza o de la construcción de la respuesta o de la creatividad. Pueden ser muchas cosas, pero pienso esto, pienso eh, con algo que no es nuevo, ¿no? De lo que se habla hace muchísimo, de aprender jugando, eh, que está bien, que tenemos que ser honestos, que en este sentido, que la función de la institución escolar eh, es fundamentalmente la enseñanza. Y que esa práctica pedagógica y didáctica, y quiero aclarar que son temas de los que no sé nada digamos, me he interesado en un montón de cosas, pero realmente de lo que sucede adentro de un aula, de la dinámica áulica, de la pedagogía, de la didáctica, realmente nunca he leído nada, soy un analfabeto total. Pero sí pienso esto, que la, práctica pedagógica se monta sobre estas características del juego para convocar la atención del alumno y para aumentar el disfrute y para aumentar el compromiso y para involucrarlo emocionalmente. Me parece genial. También una empresa puede hacerlo para aumentar la productividad de sus empleados, ¿no? Digo, no tengo, después vendrá, uno podrá hacer un juicio moral sobre si esto está bien o está mal, pero en cuanto a la efectividad no tengo dudas. Ujú, ujú, totalmente. Y venís hablando mucho de aprender jugando. Los adultos también, los grandes, en la secundaria y en la universidad, ¿se puede aprender jugando ya o ya no? Bueno, lo, de nuevo, no me hagas hablar de didáctica porque no sé nada, ¿sí? Te Eh, preguntaste. yo te puedo dar opiniones, ¿sí? Primero, lo primero es que no dejamos de jugar nunca en la vida, que tal vez, quizás eh, en esto hay una diferencia con los animales, habría que ver. Hay muchos estudios de etología, por ejemplo, las aves juegan, y se sabe qué especies de animales juegan. Y hay una investigación muy interesante. Entre las aves que más juegan están toda la familia de los loros, las cotorras, las cacatúas, ¿no? Y eh, los cuervos. ¿No? Esta capacidad imitativa
de los loros que repiten, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con su capacidad de fonación, pero también tiene que ver con su capacidad de jugar. Eh, Ahí hay todo un tema en la relación entre el juego y la imitación, que es muy interesante. Eh, y una investigación que leí hace poquito lo que decía es que un investigador trató de encontrar lo digo así, hay aves que usan también herramientas, que usan palitos para construir el nido, bueno, entonces se pensaba que la capacidad de usar herramientas correlacionaba con el tamaño del cerebro, ¿no? El tamaño proporciona al cuerpo del ave. Y no se encontró ninguna correlación. O sea, el uso de herramientas, que es algo que a veces se da en el humano, como lo distintivo del humano, ¿no? El Homo faber, el ser humano que usa herramientas, no guarda correlación con el tamaño del cerebro. Pero las horas de juego, el tiempo relativo de juego que pasan durante la crianza estas aves, ¿no? La familia de los loros, sí guarda relación con el tamaño del cerebro. Es decir, las aves que más juegan cuando, digamos, en su infancia, son las que tienen un cerebro más grande. Entonces, esto habla de la capacidad del juego de estimular el desarrollo cerebral y del rol que tiene el juego en el desarrollo de la inteligencia. Bien. ¿A qué viene todo esto? Tiene que ver con tu pregunta. Sin embargo, en casi todos los estudios de animales, los animales juegan cuando son crías, cuando están aprendiendo. Uno lo ve, si tiene un gatito, el cachorro o un perrito, el cachorro juega un montón y a medida que se van haciendo adultos van medio dejando de jugar. Le quedan los hábitos de buscar el palito y qué sé yo, y es progresivo, ¿no? Pero a los 2 años juegan menos, a los 4 años juegan menos, cuando tienen 10 o 12 años ya juegan muy poquito. El ser humano yo creo que sigue jugando toda la vida, pero cambia la manera de jugar, ¿no? Por un lado, digamos, estamos implicados en actividades lúdicas de otra manera, que van desde consumir ficción por televisión o en libros, que es una manera de jugar, de desdoblarnos de la realidad y irnos a un ámbito lúdico, a estos juegos de reglas, jugar a las cartas, ir a jugar al casino, algunos, no se deja nunca de jugar. Y sobre todo el elemento competitivo yo creo que permanece siempre. Entonces, sin saber absolutamente nada del tema, de la didáctica, mucho menos de didáctica de adultos, te diría que me imagino que sí, que así como el juego se puede utilizar para involucrar a los chicos en una experiencia didáctica, seguramente también, ¿no? Si armás una competencia o si armás algún juego de adivinanzas, algún juego en equipo, el elemento lúdico va a aparecer en los adultos también. Me copa. Che, y Esta es mi opinión sacaste. infundada. Sí, hoy vamos, ¿Eh? todas opiniones. Hoy te invitamos con las chicas, con Eli y Consu, que están ahí en el chat, que están conmigo en el libro y en la propuesta Genial, esta, te invitamos a opinar. No nos está escuchando bárbaro. nadie. Che, hablaste de la competencia. ¿Qué tema la competencia? La competencia en el aula, entre los adolescentes y los adultos. ¿Qué podemos opinar de la competencia? Competir. Y mira, es la competencia, de nuevo, ¿no? También es un elemento eh, que, que está en todas las culturas. Hay culturas más comunitarias y hay culturas más individualistas o más competitivas, pero me parece que es parte de las experiencias que tenemos en nuestra formación. Después hay casos específicos, ¿no? Siempre el diablo está en los detalles, ¿no? Después hay que ver en qué momento, por eso, en la parte didáctica que no me quiero meter, tendrá que ver con la oportunidad. Cuando uno le parece bueno, propicio para el proceso de aprendizaje armar un juego competitivo y cuando no. Pero hablando de lo que me gusta a mí, que es de la parte más como básica, filosófica, te diría que, que los dos elementos, el elemento de competencia y de lucha, te diría, el elemento, me gustaría decir, agonístico, ¿no? Que el término en griego es agón, ¿qué es eso? Los etólogos, de nuevo, hablan de agonístico también cuando estoy mucho con la etología hoy, perdón, pero cuando hay dos, por ejemplo, en una manada hay dos animales que compiten para ser el primero en la jerarquía, el macho alfa, supongo. Es un elemento de competencia y en eso se le juega un montón, se le juega quién va a quedar incluido en la manada, quién va a ser excluido, quién va a tener acceso
Si es un macho alfa, quién va a tener acceso a las hembras o a la mejor comida, o quién no. Y el elemento de lucha está en toda la historia de la humanidad. Eh, Los filósofos han hablado mucho de esto, Hegel, el amo y el esclavo, Marx, la lucha de clases, un montón más. Es un motor. La competencia es un motor y la necesitamos, es parte de nuestro alimento. Los deportes, eh, los juegos de reglas, como fenómeno cultural y como producto que consumimos, son geniales porque permiten alojar en un espacio-tiempo también, ¿no? Los 90 minutos, suponete, de un partido de fútbol, esto de que haya dos bandos y que se enfrenten entre sí y que uno sea el vencedor o el perdedor, es genial porque no hay sangre, no se muere nadie, pero todas las pasiones que tenemos en relación a ganar o perder, o ser inferiores o ser superiores, se juegan ahí, ¿no? Y si sos de River y te tocó ganar el Superclásico, al otro día estás feliz, no hiciste nada, estuviste sentado, inerte como un vegetal frente a la televisión, pero te crees que vos le ganaste a Boca, ¿no? Entonces ahí hay como un procesamiento emocional de esa situación de enfrentamiento, eh, y uno de los lados divertidos de interesarse en estos temas es que te permite la doble mirada, porque uno al mismo tiempo hace lo mismo, ¿no? Te enojás, le gritás a los jugadores, te deprimís o te alegrás, y al mismo tiempo sabés que gritar gol es una estupidez, no estabas ahí, no hiciste nada, la bandita roja cruzada al pecho no quiere decir nada, ¿no? Pero es ficción, entonces es no es estrictamente ficción, pero tiene muchos elementos parecidos al juego de ficción, a jugar a que le estabas ganando a alguien. Eh, entonces, en ese sentido, me parece, bueno, esto, que los adultos también jugamos y que en los juegos hay elementos competitivos como los hay en la sociedad. Eh, que pensar una sociedad sin relaciones de poder, de dominio, de, de competencia, de lucha, es irse a una utopía que está demasiado lejos de cómo somos efectivamente los seres humanos. Que querer enseñarle a los niños o a los adultos a vivir en una armonía total de pura cooperación, donde no está esa tensión de la competencia, es no preparar a los chicos para la vida, es aislarlos en una burbuja. Entonces, yo no estoy diciendo que incentivar la competencia o que se mate, estoy diciendo es un elemento. Después, los chicos van a crecer en una sociedad en la cual hay recursos escasos, hay competencia por los recursos, el otro a su vez a veces es un aliado con el cual podés confiar, ser amigo, cooperar, generar una alianza, y a veces es alguien en quien no podés confiar o alguien que está disputando lo mismo que querés vos, y vos tenés que saber cómo poner límites, decir lo que vos querés, enfrentarte al otro, y eso requiere un cierto grado de agresividad simbólica, que no es lo mismo que agresión. No requiere ser violento, no requiere pegarle al otro, pero para, así como en un deporte, ¿no? Así como para ganar a un partido de lo que sea, de ajedrez o de tenis o de fútbol, necesitas una agresividad, donde vos querés ser más que el otro. Eh, y eso es parte de la elaboración emocional de ese juego. Eh, de la misma manera, eso lo vas a necesitar en la vida. Vas a necesitar las dos cosas. La especie humana es una especie que sobre todo coopera, colabora. Lo que nos permitió, hay un teórico que me encanta, que es Michael Tomasello, que habla de esto. Lo que nos permitió como especie, sobre todo, este, entre comillas, éxito relativo, éxito en el sentido numérico, aunque sea, ¿no? De que los humanos estamos por todos lados, en todos los climas, eh, sea, aunque estemos destrozando el medio ambiente, pero en el sentido del éxito, entre comillas, de la especie, el éxito reproductivo, aunque sea. Bueno, ¿qué es lo que nos permitió a los humanos eh, expandirnos hasta el último rincón del globo terrestre? Nuestra capacidad de cooperación. Hacemos cosas con los demás, podemos construir nosotros, un nosotros, ¿no? Harari es el autor de este libro Sapiens, que no sé si lo conocen, está medio de moda, se llama Sapiens de animales a dioses.
Bueno, él habla mucho de esto, de esta capacidad de cooperación, al igual que Tomaselo. Pero la cooperación tiene una contracara, que es la competencia, el conflicto. Y los dos son un poco el yin y el yang, no existen el uno sin el otro. No puede existir cooperación sin competencia, no puede existir un nosotros sin un ellos. Entonces, de nuevo, en el aula no sé cómo se maneja, pero seguro que van a estar las dos variables, las dos dimensiones, que va a haber elementos de competencia o de sacarse la nota más alta que el otro, o de ser el primero que termina la tarea, o el que levanta la mano y dice yo, señor, yo. Eso va a estar, y eso es un incentivo, un combustible, de que el chico vea que puede manejar un tema, eh, mostrar su maestría, resolver algo y también, por supuesto, hacer con otros. Un momento en que el ego o esta imagen de sí mismo pasa a segundo plano y lo que pasa a primer plano es en nosotros y la capacidad de construir con otros. Tienen que estar los dos aspectos. Estoy fascinada porque yo redefiendo la competencia en el aula, no tengo tal vez los argumentos tuyos, pero me encanta porque viste que es importante esto, no hay me encantó la idea de burbuja, no dejarlo afuera, esto es parte de la vida, me encanta. Escuchá, recién pasó una en el chat que pone, me encanta lo que puso Solcito, que tratemos de que no pierdan siempre todos. Viste que en la vida hay gente que siempre pierde, me parece, ¿no? Esto de poder que vos decís, a veces te toca perder siempre. ¿Qué hacemos en la escuela? Si la escuela es una institución que se supone que contiene, que incluye. Uh-huh. ¿Qué hacemos con el que pierde siempre? ¿Redistribuimos los grupos así de sencillo es? ¿O hay que aprender a lidiar con eso también? Y hay que, no sé, de nuevo, ¿no? Es como muy general, o sea, hay que ver caso por caso. Hay que ver si hay un chico que siempre pierde, eh, hay que ver qué está pasando, ¿no? Ahí pienso que hay que privilegiar la singularidad. Hay que meter, tiene que haber alguien que lo escuche a ese chico y que vea si es un chico que está deprimido, si es un chico que no tiene, digamos, que está, suponete, te digo un caso cualquiera, que ha sufrido situaciones de trauma o de mucho estrés que le impiden relajarse y entregarse a las actividades, digamos, de aprendizaje en el aula. ¿Viste? Cuando un chico está con estrés postraumático, no aprende. Si es un chico que es marginado por alguna razón, por el sistema o por sus pares, habría que ver caso por caso. Pero sí, la idea de que la escuela como institución está para trabajar no solamente con la generalidad, sino también con las, entre comillas, excepciones, con lo que se sale del promedio, ¿no? Lo cual no quiere decir que, bueno, ya lleva un tema muy resbaloso, ¿no? Pero que sea un mecanismo automático ¿no? De que la escuela siempre te dice que está todo bien y siempre te aprueba y siempre, porque ahí el mensaje pasa a ser confuso de que da lo mismo lo que hagas, siempre va a estar todo bien. Entonces, registrando que ahí hay una dificultad, registrando que hay una expectativa de la institución que está fijada que no es el interés del chico, eso está fijado por el Estado y por la institución, ¿no? Una expectativa de la institución de lo que el chico tiene que lograr dominar o aprender. Y hay un desempeño del chico que no eh, llega a cumplir estos requisitos de la institución, ver por qué se produce ese desencuentro, qué se puede cambiar en la institución, cómo se puede intervenir con ese chico. Che, o hace mucho, porque yo te sigo hace años, en una jornada de Water dijiste hace, no sé, décadas tal vez, hablaste de un caso creo que era un paciente tuyo que había aprendido un montón de cosas jugando Minecraft. Lo diste como ejemplo, ¿no? Yo quisiera tomar ese ejemplo y a ver si podemos explicar por qué aprendemos las cosas cuando jugamos. ¿Por qué en un contexto lúdico tenés más chances que yo te recordar información, por ejemplo? Mira, yo estaba tomando un test de inteligencia para niños que se llama WISC, que es el test estándar de inteligencia. Por suerte hace mucho que ya que no tengo que tomar esos test. Entonces, ese chico me acuerdo perfecto el caso porque le estaba yendo bien en cuestiones que tenían que ver con la lógica o con la velocidad de procesamiento, ¿no? Todas cosas que eran ver configuraciones perceptivas y decir esto está bien, esto está mal, ordenar una historieta, todo eso lo hacía. Pero hay una parte que es la inteligencia verbal, perdón, ahí estamos. Hay una parte que es
de inteligencia verbal y que tiene mucho que ver con el manejo de la información por parte de los chicos. Y este chico ahí era desastre, venía de una casa donde no se valoraba mucho el conocimiento, no había libros, los padres estaban bastante ausentes. Entonces el chico le empezó a ir mal, no sabía nada, ¿no? De temas que eran como de sentido común, no sabía nada. Hasta que llega una pregunta que es, ¿cómo se fabrica el vidrio? Y entonces el chico dice, calentando, creo que dijo, calentando la arena a altas temperaturas. Ah, qué bueno, ¿y cómo sabes eso? Porque juega Minecraft, ¿no? Entonces, no lo había aprendido en una clase de física, no lo había aprendido viendo una fábrica o leyendo un libro, sino que lo había aprendido jugando Minecraft. Entonces, bueno, eh, los chicos están aprendiendo un montón de cosas en los videojuegos, de tanto que tienen que ver con los aspectos sociales como eh, con cuestiones tecnológicas, pero no necesariamente son las cosas que la escuela espera que aprendan, ¿no? Ah, eso es re importante. Aprenden otras cosas, totalmente, totalmente. Sí. Sí, otra pregunta. O sea, es que los juegos nuestros, los del libro, por lo menos la propuesta esta que estamos trabajando ahora, son juegos físicos, no tecnológicos. Son con el cuerpo, correr, saltar, hacer mímica. En su mayoría incluyen movimiento. Y te pregunto, porque no sé si todos, pero hay una cuestión con el tema del cuerpo, ¿no? La escuela, viste, que tiende a quedar, dejarte sentadito, medio quietito, medio invisible. Inclusive los profes, no sé, yo personalmente me ha pasado, viste, que te pones más grande y por ahí te da vergüenza, tener que hacer, como que haces el ridículo, hay que ver si en la universidad también el sentirse expuesto. ¿Qué nos contás esto con la relación con el cuerpo? No sé, un dígalo con mímica, hoy hablábamos en el curso, ¿no? Que cuando a veces son grandes los chicos de edad, es que les da vergüenza hacer mímica, porque es medio ridículo, ¿o no? Ujú. Es medio Sí, sí. ridículo. ¿Qué nos pasa con eso? Sí, es, ahí se juegan otras cosas, ¿no? Digo, más allá del juego, se juegan cuestiones o intervienen cuestiones eh, que tienen que ver esto digamos, con las fases vitales y con la imagen que uno quiere proyectar al mundo. Y bueno, eh, viste que hay gente que es más extrovertida y que no le pesa la mirada de los demás, y hay personas para las que es muy difícil bancarse la mirada del otro que nos puede evaluar o que se puede reír de nosotros. A veces en el consultorio se ve esto, que a veces, muchas veces los traumas de una persona en la vida no son necesariamente, no sé, un accidente, una muerte, o a veces el trauma es la vez que me hice pis encima en misa y todos se dieron cuenta. Entonces me parece que, bueno, la mirada del otro nos define y en todo caso, ahí también en la intervención necesitamos puentes, ¿no? Necesitamos, al igual que un chico que llega con cualquier tipo de dificultad a la institución, que llega eh, con, con dificultades para sumar o para escribir o para leer, la escuela tiene que ver cómo hace los puentes para integrarlo. Acá me parece que también, si uno está proponiendo actividades lúdicas que involucran el cuerpo, hay que ver con quién estás trabajando, de dónde empezás y cómo lo ayudas a hacer esa transición si no está acostumbrado, para que la experiencia no sea traumática, sino que sea agradable, que sea placentera. Y me parece que tenés que respetar el derecho de la persona a jugar o no jugar, ¿no? Porque tal vez alguien no quiere poner el cuerpo y me parece que ya es parte de la intimidad de cada uno y tiene derecho a decirlo. Con lo cual es un problema para uno como docente si trae eso, ¿no? Eh, Y trabajamos yo, en grupo y tratamos de conquistarlos, claro, no obligarlos con mm, consecuencias malas, ¿no? más desde la persuasión y de la seducción. Invitar, Total. ¿eh? Proponer. Seducción. Te voy a seducir para que juegues. Es, Me gusta. claro, es una seducción en el sentido de cuando uno dice qué bueno que va a estar esto, o no se lo pierdan, qué sé yo, está generando como un misterio, ¿no? La idea de que haya un disfrute.
eso es una forma de seducción, está bien, está perfecto, es un recurso válido. Che, una pregunta. Vos sabés que yo compartí una de las frases que inchequeable, si lo dijo Platón, pero bueno, está, viste que hay cosas que confiamos en internet, que supuestamente dice Platón que conocemos a una persona más jugando un ratito que charlando un año entero, ¿no? Y vos me has dado acá un montón de ideas de cosas que como docente podemos observar en los estudiantes cuando juegan, de las emociones, de tu relación con todo, ¿no? Lo Así que primero es usemos. que yo te puedo asegurar que no lo dijo Platón. No lo yo sabía, viste que circula, es inchequeable. No No, había, no, no sé. no. Ay, ¿Quién me lo habrá dicho? fijé, a mí la frase me llamó la atención, primero porque no la conocía y Platón es uno de mis filósofos favoritos, digo, entonces me ¿Quién habrá fijé y dicho? encontré una página donde lo discutían y decían, no, es una frase del siglo XVII de no sé qué autor, Ah, falsamente joya, bueno. atribuida a Platón. Platón, mira, te Me- digo esto, nos vamos un poco del tema, pero primero nunca te compararía una hora con un año porque eso de medir el tiempo reloj es muy es de muy los nuestro. últimos siglos, claro. Segundo, a Platón no le interesaba conocer realmente a una persona, le interesaba el conocer la verdad, la belleza, la justicia, ¿no? Pero esto también es como una preocupación muy moderna. Conocer íntimamente, interiormente a una persona, capturar la esencia de una persona no es una preocupación típica. Pero bueno, De la- me fijé y había personas que lo discutían y decían no. Me Esto encantó, me es una encantó. mentira. Quería provocar, quería provocar. Hay un montón de frases que circulan de los filósofos. Digo, qué sé Sí, yo, sí, digo. No hay un está paper lleno. de Platón. Internet está lleno de eso. Sí, sí, sí. Eh, Pero más allá de eso, me parece, podemos conocer a la me gente parece mientras. sí que hay un, bueno, viste que por ejemplo, en el psicoanálisis sobre todo, el psicoanálisis cuando hay un adulto, ¿qué le dice? Le dice, cuando se instala el psicoanálisis, se supone que el psicoanalista tiene que formular la regla de la asociación libre, que es decirle al paciente, hábleme de lo que se le pase por la mente, ¿no? No suprima nada, no censure nada, aunque le dé vergüenza, aunque le parezca irrelevante. Cuando en el psicoanálisis analizas sueños, ¿no? O analizas un lapsus, tenés que poner en juego esto, la asociación libre, que es lo que se supone que va a permitir ir viendo como las relaciones simbólicas que están por detrás de esa producción. ¿Por qué soñé con que había dos casas iguales, pero una tenía un espejo en el frente y otra no? Bueno, empecé a asociarte contando un sueño de un paciente de hoy, que no está acá. Eh, eh, bueno, empecé a asociar y vamos a ir dilucidando el significado. Cuando los psicoanalistas, el psicoanálisis empieza como una práctica con adultos, cuando empiezan a trabajar con chicos, los psicoanalistas y sobre todo una psicoanalista que fue como la pionera del psicoanálisis de niños, que es Melanie Klein, lo que hacen es reemplazar la asociación libre por el juego. O sea que esta capacidad de acceder al inconsciente, ¿no? Del paciente, en lugar de darse por la asociación libre, por estas producciones que se supone que cuando uno asocia libremente deja que aflore este simbolismo inconsciente, acá el simbolismo inconsciente aparece a través eh, del juego. Repetime la pregunta, porque tenía que ver con la pregunta, pero me la olvidé. Y si podemos aprender, podemos conocer a la gente mientras juega. Claro. ¿Qué Bueno, ven? Por ejemplo, iba esto, ¿no? Iba esto. Precisamente el psicoanalista eh, aprende algo o escucha algo de ese chico, sus conflictos, sus temores, sus ansiedades, a través del juego. Y uno podría suponer que, dado que el juego es una actividad que es expresiva, básicamente, sobre todo el juego de fantasía, ¿no? O el juego todo lo que es tanto juego de simulación, o sea, jugar a que yo era un superhéroe y te rescataba a vos de una torre, etcétera, o jugar todo lo que es juegos de dibujar, construir, todo eso pone en escena eh, algo interno mío que quiero expresar, pero además que lo expreso con cierto estilo. Es decir, que uno podría encontrar estilos distintos de jugadores. El jugador arriesgado, el jugador dubitativo, ¿no? El jugador ansioso. Así que yo pienso que que se puede aprender un montón de una persona a través de una hora de juego. me gusta.
Desde el punto de vista biológico. Platón te diría que la conversación también es muy importante. Por eso estaba en la dialéctica él, que era Ah, conversar con las personas. tus dialoguitos. Che, ay, me perdí yo ahora. Ah, biológicamente, vos estudiaste también el cuerpo desde el punto de vista biológico. ¿Qué nos pasa cuando jugamos? Hoy nombraste un par de sustancias de las ratas, pero en los humanos, ¿qué pasa cuando jugamos? Em, sí, no sé mucho del tema, entiendo que es un momento donde, a ver, te doy un rodeo, déjame decirte un poco algo de lo que pienso que pasa psicológicamente, para que después Dale, hablemos del cuerpo. Entonces, psicológicamente el juego implica una especie de desdoblamiento, em, porque implica dos niveles. El, el nene de de un año y medio, una bebita de 2 años, que agarra una muñeca y dice, shh, ¿no? Porque se durmió la muñeca. Ese nene al año y medio ya sabe que eso en realidad es una muñeca, no es un bebé de verdad, y que está jugando a que es un bebé que está dormido. Eso implica dos niveles, ¿sí? El nivel de la representación del hecho bruto, de la realidad del muñeco ese de plástico, ¿no? Podés, cualquier ejemplo que tomes con eso. Si agarras el palo de escoba y hace como que está andando a caballo, juega a que es un caballo, pero sabe que es un palo de escoba. ¿Sí? El nene que juega, que es Superman, no se tira por la ventana. Si se tira por la ventana para volar, no está jugando, está psicótico. ¿Sí? Pero los chicos, por más comprometidos y por más metidos que estén en el juego, siguen operando en los dos niveles. ¿Sí? Agarro este papelito y es un avioncito, pero yo sé que es un papelito. ¿Sí? Esta capacidad de desdoblamiento es muy estudiada por los psicólogos cognitivos porque es una habilidad eh, que tiene el Homo sapiens, suponemos únicamente, o sea que las otras especies de animales que juegan, no juegan de esta manera claramente desdoblada. Y que tiene que ver mucho con nuestra capacidad lingüística y que atraviesa un montón de comportamientos y un montón de áreas. Es la misma capacidad que está en algo que se llama la teoría de la mente. La teoría de la mente también tiene dos niveles. Es, eh, por ejemplo, cuando yo sé que la, el libro yo lo escondí abajo de la cama, pero Carola piensa que está en la biblioteca. Esto implica los mismos dos niveles de representación. El hecho bruto de que el libro está abajo de la cama y una representación de una representación. Como yo me represento, que Caro se representa la situación. Es lo mismo que en el juego, es lo mismo que decir, sé que es un palo de escoba, pero me represento que es un caballo. Son los dos niveles. Es lo mismo que está en cualquier frase que tenga doble sentido. Si yo digo, ah, sí, ese pibe, un genio ese pibe, mirá lo que hizo, un genio. En esa entonación irónica hay dos niveles. La literal, que es que estoy diciendo que es un genio, pero una irónica donde estoy diciendo que es un estúpido. ¿No? Si uso una metáfora, eh, si ¿qué hacemos cuando estamos en el cine o estamos viendo una película y nos da demasiado miedo? Me recuerdo, es una película, ¿no? Son actores, no le está matando de verdad, es una actriz, ¿no? Entonces, desde nuevo, los dos niveles. Yo sé que es una película y sé que son actores, pero hago como si esto estuviera pasando de verdad. Entonces, esta capacidad de ficción y de doble nivel, que de paso hay algunos teóricos que dicen que es esto lo que estaría comprometido en el autismo. Los chicos autistas juegan poco y juegan de manera distinta que los demás chicos. Entonces, algunos dicen, y precisamente fallan, entre comillas, en lo que son las pruebas de teoría de la mente, en darse cuenta que ellos piensan una cosa, pero que el otro podría estar representándoselo de otra manera. Y también la metáfora, ¿no? Les resulta muy difícil de entender las expresiones irónicas, las metafóricas, etc. Entonces,
todo esto digamos, es lo que arma el juego de ficción. ¿Qué tiene que ver esto con el cuerpo? Bueno, es que en el medio está el emocional. Lo que permite este desdoblamiento es un espacio protegido, un espacio en el cual me libero del estrés de la vida cotidiana. Si yo eh, estoy en una situación de violencia, puede ser absolutamente estresante. Pero si yo juego a que estoy en una situación de violencia, de la misma manera que me siento a salvo cuando estoy viendo una película violenta porque sé que son actores, también me siento a salvo cuando estoy jugando porque sé que estoy jugando a qué. Es re interesante, fíjate que los chicos, por ejemplo, marcan con el lenguaje lo que es juego de lo que no. ¿Cómo lo dicen? Dicen, dale que vos eras el asesino y yo me tenía que escapar. Y hay un par de cosas interesantes. Primero, el dale que, ¿no? Que ya está marcando que lo que va a enunciar es el contenido de la ficción. Pero después usan el tiempo pasado en el verbo. Y no sucedió todavía. Vos eras el asesino. ¿Qué está haciendo el eras ahí? Que vos eras el asesino y yo me tenía que escapar. Ese pretérito está marcando no que ocurrió en el pasado, sino que lo que viene a continuación es ficción, es el como sí. Entonces, todo esto permite un espacio seguro. ¿Sabés a qué están jugando algunos chicos ahora en el patio de la escuela? Al juego de calamar. Por Dios. Entonces, ¿qué pasa? La vieron la serie, en algunos casos quizás les resultó un poco traumático, un poco difícil de procesar, y entonces lo elaboran en el espacio seguro del juego. Entonces, todo esto viene a qué? No sé, pero yo diría que mi intuición es que desde lo físico también hay descarga y hay relax. Porque si vos estás en un contexto protegido, en un contexto donde no estás en el estrés del mundo real, sino que tenés este espacio delimitado de ficción, podés procesar competencia, violencia, agresión, riesgo, pero sintiéndote a su vez el disfrute y el relax, igual que un adulto viendo una obra de teatro o actuando en una obra de teatro o viendo una película. Che, te iba a preguntar, porque yo con vos hablaría toda la vida, pero no se puede, es muy largo. Y te iba a preguntar, te iba a decir, ayúdame a convencer a los profes de que jueguen en el aula y ya está, ya lo dijiste. O sea, creo que esto último que dijiste justifica por qué está bueno, no permanentemente, pero qué sé yo, cada tanto, cuando lo consideres oportuno, que también lo dijiste, jugar en el aula, ¿no? Me encantó. Sí, Voy a tipear a esto, voy a escribir. voy a tener problemas, no sé si me va a dar la cara porque yo juego muy poco con mis alumnos. Yo Bueno, en la pero universidad doy unas clases bastante expositivas donde hora de la hablo, confesión. claro, hablo y después hay preguntas, ¿no? Y dialogo con los chicos, pero no sé si hay juego. Así que me van a decir quién sos vos, ¿no? Para venir a decirme. Pero bueno, me parece que un argumento para un docente podría ser que no solamente va a comprometer a los chicos y los va a, a integrar a la actividad, los va a convocar, sino que también seguramente el profesor mismo va a disfrutar más la actividad. Porque también tiene ese niño interior que está con ganas de jugar con sus alumnos. Entonces le diría eso, no, pero la vas a pasar bien. No solamente van a aprender los chicos, sino que además vos también lo vas a disfrutar. Pero bueno, después te paso el contacto de Sofía, que es docente, que se le ocurren un montón de ideas acerca de cómo jugar con los chicos en el aula. Para que ella te va a dar la parte de pedagógica. Con los grandes queremos jugar, con los grandes. Claro, con los grandes. De 10 y pico Están en para el nivel arriba. secundario. Y más que nada universitario. Apuntamos mucho el juego Claro. en la educación superior. Nuestras investigaciones son todas con estudiantes universitarios. Che, bueno, no sé. No sé si se corta esto como antes de una hora, pero estamos por cumplir una hora, así que te quiero agradecer profundamente. Ojalá que hayamos respondido, porque ahí voló un poquito el chat, se nos fue un poquito de las manos, pero bueno, más o menos recuperé lo que alcancé a leer. Y siempre un gusto escucharte, siempre. Me encanta, me encanta. No, Caro, el placer es mío, me encantó participar y gracias a vos por la invitación y cuando quieran repetimos. Está todo bien. Seguro, seguro.
hay un punto en la charla en la que yo tomo mucho mate cuando hago vivos, y después me di cuenta que no estaba tomando mate, estaba totalmente Yo compenetrada en también tu... me entusiasmé, me traje el mate acá y no tomé ni una. Yo les voy a contar, va a ver que en tu vivo es el que menos mate tome. Che, bueno, un millón de gracias, ¿sí? No, a vos, Seguimos. Caro. Dale, Dale, un beso. beso.